Step by step, I've walked 100 miles, and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely road. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost underground and so deep in the valley, I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got, I could probably plant a garden, all this dirt I got. Trail of broken hearts behind me from the hurt I bought. Sometimes I really start to wonder if I deserve my spot. Cause I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a humble sinner still deserve a chance? Hey, say a prayer for me, I think you win advance. Step by step, I walked 100 miles and Estoy dejando mi hotel en el Cairo a las 9:30 de la noche porque vamos a tomar un autobús a Siwa a las 10 de la noche, que vamos a pasar toda la noche en la carretera para llegar a este sitio que está bien alejado. Así que nada. Bueno, mis chamos, después de 9 horas de viaje nocturno hemos llegado a Siwa. Estuvo hermosísimo el paisaje al amanecer porque de noche no se ve nada. Y nada, vamos a esperar a nuestro tuk-tuk que nos va a dar el tour por toda esta zona. Para llegar a Siwa tienen que venir en autobús desde el Cairo, no hay otra opción. No hay vuelos, no hay nada más rápido. Y hay dos empresas de autobuses, una es Siwa Bus y el otro no recuerdo el nombre, se lo dejo por acá. Pero esta última no pueden comprar los pasajes online, es un poco más barata así, pero son autobuses muy viejos que dicen que son incómodos, que no tienen aire acondicionado. Así que la mejor opción, según todos los sitios donde leí, es este Siwa Bus. Y nada, la verdad es que llegaron justo a tiempo, no sé si es lo regular, a lo mejor a veces se tardan más, pero estuvo bastante bien. Paramos 2 o 3 veces en el camino para descansar rapidito, y también hay varias como alcabalas o varios puntos de control donde tendrán que mostrar el pasaporte. Lo que hace el chofer es que te lo quita el pasaporte a todo el mundo y lo va mostrando, y así no anda despertando a todo el mundo a cada rato. Miren, mis chamos, esta es prácticamente la forma más común de moverse acá en Egipto, el tuk-tuk. No sabía que era así como en Asia, pero bueno, vamos a conocer Siwa. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me voy a quedar acá en Siwa. Se llama Kafur Hotel Siwa. Está un poco lejos del centro, bueno, bastante lejos del centro, pero como vamos en tour organizado, pues nos estarán llevando y trayendo a cada rato a donde vayamos. Y la verdad está bonito, aunque el baño es compartido. Miren, el baño no es compartido, sino que está por acá escondido en esta puerta. Muy bien todo. Miren, mis chamos, las instalaciones del hotel están bien bonitas. Está todo así en arena, como si estuviéramos en la playa, pero esto es arena del desierto. Y tenemos por acá piscina. Tenemos dos, una de agua caliente, una de agua fría. Hay una zona así como para descansar bajo un arbolito. Hay unos columpios, está todo bien bonito. Luego, mis chamos, vamos a desayunar aquí en el hotel. El desayuno está incluido en el precio de la habitación y está bien abundante. Y yo estoy muerto de hambre porque llevo toda la noche entre despierto y dormido. Así que nada, vamos a desayunar y luego nos vamos a descubrir el oasis de Siwa. Bueno, después de desayunar y de descansar un ratito, iniciamos nuestro recorrido por acá por Siwa en nuestro tuk-tuk.
cuento un poquitito acerca de este lugar en el que nos encontramos. Siwa es un oasis que se encuentra al oeste del Cairo, pero bien al oeste. Tan al oeste que está a apenas 50 kilómetros de la frontera con Libia. Y bueno, como les dije, nos tardamos unas 10 horas en llegar acá en un autobús nocturno. Este lugar ha estado durante mucho tiempo aislado porque la carretera se construyó apenas en los años 80 y eso ha permitido que se preserve la cultura bereber o amasí de esta zona. Incluso tienen su propio idioma, que es el siwi. Es una tierra muy fértil. A pesar de que está en el medio del desierto, van a ver que es muy verde. Hay muchas palmeras, hay muchos arbolitos, cosas frutales, porque realmente la tierra, a pesar de que es un desierto, es fértil. Y hay un montón de oasis que son fuentes subterráneas que brotan en algunos sitios, lo que hace que en verdad haya agua para irrigar las plantaciones. Así que es un lugar muy verde. Incluso durante el periodo romano, esta zona era utilizada para cultivos de vides y de algunos otros productos agrícolas. Miren, ahorita estamos pasando por una enorme salina y a un lado van a poder ver las máquinas trabajando. Bueno, posiblemente descansando ahorita porque hay mucho sol, pero hay un montón de máquinas y los acúmulos de sal porque aquí extraen sal. Miren esta impresionante extensión de salinas. Todo eso que ustedes ven ahí blanco es sal y se van formando pequeños charquitos, que es más o menos una cosa así, pero más grande, donde nos vamos a bañar hoy. Aquí en la salina hay un montón de laguitos donde se pueden meter y ya nos trajeron al de nosotros. Miren esta belleza, el color del agua está espectacular. Miren, mis chavos, para que vean que esto sí que es sal. Miren. Ahí pueden ver los cristales. Y se supone que esta agua es más salada que la del Mar Muerto, así que se puede flotar aquí. Vamos a probar a ver si es verdad. Y ya salimos de las piscinas de sal y les debo decir, mis chamos, que están espectaculares. Una experiencia que no había vivido yo en mi vida y está bien interesante cómo flotas en el agua. O sea, incluso cuando te levantas, o sea, te pones de pie, el agua como que te empuja los pies hacia arriba. Está muy bonito, el color del agua está espectacular. Creo que nos van a llevar una más pequeñita y luego vamos a otro sitio a bañarnos. Miren, mis chamos, el camino está tan difícil que ni el tuk-tuk pudo pasar más allá de acá. Así que, bueno, igual está espectacular lo que hemos visto, ¿eh? Miren las diversas formas que hace la sal en este lugar. Miren, mi chamo, ahora paramos en la fuente de Cleopatra, que es uno de los oasis más famosos de acá de Siwa. Es como una pequeña piscina circular donde el agua brota de la tierra, porque es un oasis.
y es uno de los más populares de acá de Siwa. Hay un montón de cafeterías alrededor. Aquí nos vamos a tomar un juguito de mango que no tiene precio el menú, así que seguramente nos va a costar un ojito de la cara. Pero bueno, está haciendo calorcito y estamos ahorita en modo relax, que es el modo que hay que tener acá en Siwa. Oigan, mi chamo, aquí en Siwa lo tradicional es hacer una siesta larguísima durante el verano, ya que hay mucho calor y bueno, los servicios no funcionan tan bien acá. Así que bueno, nosotros echamos como 4 horas de siesta. Y ahora vamos a ir a ver el atardecer en la isla de Fatna. Y ya llegamos, mi chamos, a la isla de Fatna, una isla que se encuentra en este bello lago que es el lago de Siwa y que está unida por un terraplén a tierra firme. Este es un sitio muy famoso para venir a ver el atardecer. También se puede uno bañar aquí, pero bueno, ya hasta ahora lo que queremos es tomarnos algo por acá, descansar y ver cómo el sol se pone justo aquí detrás. Oigan, sí que el atardecer está hermosísimo. Hay unos pequeños muelles desde donde hay unas mesitas hechas así como en el mismo muelle que tiene una vista espectacular. La idea aquí es sentarse en ella, disfrutar del atardecer, tomarse algo y nada, relajarse así como está relajada esta gente aquí en Siwa. Oigan, mi chamo, estamos cenando acá en el hotel. Tiene la opción de cena y de desayuno. La verdad, la comida está deliciosa. Pedimos un shawarma siwi, que sería tradicional de acá. Y se nos fue la luz, pero es algo que puede ser muy común acá en Siwa porque estamos bien alejados. Entonces, como estamos tan lejos, bueno, los servicios son más difíciles de darles mantenimiento en esta zona. Pero nada, la pasamos súper bien porque se fue la luz y las estrellas se veían espectaculares. Muy buenos días, mis chamos. Hoy no nos paramos tempranito, realmente dormimos bastante esta noche. Y nada, vamos a desayunar acá en el hotel y nos vamos a empezar a explorar la parte histórica del oasis de Siwa. La primera parada la hacemos en la montaña de Akrur, que es una de estas bellas montañas que les he estado mostrando en todo el camino, que se ve de todos lados. Y aquí se supone que vamos a visitar algunas tumbas. Oigan, les cuento que desde aquí hay unas vistas espectaculares del oasis y se nota el verdor de esta zona. O sea, estamos rodeados de desierto, pero se ve toda la zona plantada con palmas datileras. Por acá tienen algo así como un pueblo abandonado que está lleno de casitas tradicionales siwis. El templo de Amón es un templo que fue construido por Alejandro Magno justo aquí en Siwa cuando él vino a visitar la ciudad. De este templo solamente queda en pie un muro en el cual van a encontrar muchísimas inscripciones en jeroglíficos que están increíbles.
Miren, estas son las ruinas del templo y es que era enorme, pero luego fue destruido cuando llegaron las tropas del rey Farouk. Ahora estamos visitando el templo del oráculo o el templo de la revelación de Amón. Este templo data de la 26ª dinastía, que es aproximadamente entre los 660 a.C. al 330 y algo a.C. Este templo es muy importante, ya que aquí estaba instalado un oráculo que venían gobernantes de todas partes a consultar y que muchas veces intentaron dominar. Y también aquí se presentó Alejandro Magno en el año 331 a.C. y fue declarado hijo de Amón luego de haber pasado 8 días en el desierto intentando llegar hasta acá. Miren, este es el pozo ritual donde tenían que lavarse antes de entrar al templo. Y es profundísimo, no se ve el final ahí. El templo del oráculo está rodeado por las ruinas de Argumi, que era la ciudad que existía acá desde antes de la fortaleza de Chali, y es una ciudad hecha de adobes que está preciosa y a la cual se puede también visitar una mezquita que está restaurada. Miren, aquí pueden diferenciar un poquito las diferentes etapas constructivas. Pueden ver que por acá y por acá está todo hecho con grandes bloques de roca. Por acá tiene las ruinas del templo, pero toda esta zona que eran grandes bloques de roca era la zona del antiguo templo de Amón. Por acá pueden ver que la base hay adobes y por toda esta zona hay adobes, lo que significa que pertenece a la fortaleza medieval. Ahora vamos a visitar la montaña de los muertos, que era el antiguo cementerio, la antigua necrópolis de Siwa durante el periodo de los faraones, los griegos y los romanos. Aquí se encuentran cientos de tumbas, pero 4 son las que están mejor conservadas y aún tienen sus colores originales. Miren, chamos, todos esos agujeros que ven allí eran antiguas tumbas del periodo faraónico. Una de las tumbas que pueden visitar acá es la tumba de Siamón, que es chiquitita, pero que tiene unos frescos espectaculares, tanto en el techo como en las paredes, que representan diversas escenas de las etapas de momificación o el paso a la vida del más allá. El techo está espectacular con unos frescos de la diosa Nun y nada, me encantó. Miren el detalle de esta decoración, que fue pintada como si fuera madera. Espectacular se ve. Y la última parada por este tour histórico de Siwa es en la fortaleza de Chali, que es una fortaleza que existe desde el siglo XIII y después de la cual pasó un poco a la historia la fortaleza de Argumi. Y este era un punto muy importante, además que era un sitio defensivo importante, tanto que nunca pudo ser conquistada. Durante años estuvo prohibido el acceso a todos los visitantes y muy poca gente vivió también para contar su visita a Chali. Y lo curioso es que sobrevivió tanto tiempo sin ser conquistada, pero en 1926, si no me equivoco, una tormenta destruyó casi todas las casas y la gente se tuvo que mudar a la parte baja, ya con instalaciones más modernas.
Oigan, llegamos a la cima de la fortaleza de Chali y miren la belleza de este lugar. Está increíble la vista. Por acá tienen la otra montañita que formaba parte de las fuerzas defensivas y ven varias mezquitas en la zona. Está increíble. Esto antes eran todo casas habitadas, pero bueno, después de la tormenta que les comenté, se cayó todo y todo el mundo se fue a vivir en la parte de abajo del pueblo. Miren, por allá a lo lejos pueden ver las dunas del gran mar de arena que cubre 2/3 partes del territorio de Egipto. Bueno, y después de una merecida siesta nos vamos a hacer el safari por el desierto con una de las actividades más recomendadas y más famosas acá en Siwa para ver el atardecer y un ratito a ver si podemos las estrellas. Oiga, vamos en 4x4 por las arenas del desierto y esto está loquísimo, ¿eh? Ahorita casi parecía que nos íbamos a voltear. Está genial esto, ¿eh? Miren dónde estamos, mis chamos, en pleno desierto del Sahara. Las dunas están enormes y la vista está increíble porque por allá se puede ver el oasis de Siwa. Miren, mis chamos, paramos en el oasis que les estaba mostrando y este se llama Bir Wahid. Está hermosísima el área. Se suponía que aquí antes vendían cositas y se podía bañar, pero no sé si a lo mejor fuera de la temporada de verano porque el agua está bastante oscura, pero el sitio está muy bonito. Miren, mi chamo, por acá encontramos fósiles de animales marinos, lo que significa que esta zona estaba bajo el mar. Miren, ahorita hacemos una parada para hacer un poquito de sandboard aquí mismo en las dunas del Sahara. Oigan, en este sitio tan espectacular vamos a sentarnos a ver el atardecer que ya desde este momento se está viendo increíble. Además que tienes vista desde aquí de todo. Por allá se ve Siwa, se ven las montañas, se ve el lago de Siwa, el lago salado. Está espectacular este punto. Mira, aquí nos pusieron como una telita para echarnos, nos trajeron snacksitos, nos están haciendo un tecito que parece como de malojillo porque esas matas yo las tenía en mi casa. Y nada, de aquí vamos a disfrutar este precioso atardecer. But I can just see you
No rain, no thunder. It's just your light, your voice. The heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe, 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 darling, you. Ok, me echamos una vez más un atardecer espectacular en Egipto. Está haciendo un viaje increíble. Y este sitio me tiene muy sorprendido, Siwa, O sea, tiene muchísimas cosas para hacer. Es que está un poco lejos, pero es que vale mucho la pena. O sea, hay demasiadas cosas para hacer aquí. Creo que vale mucho la pena venir hasta acá. Make my love your home. The moon is rising somewhere in your eye. Yeah, this is real. My rain will wash your hands. Miren, mis chavos, voy a comer algo que es muy tradicional acá en Egipto, pero que la verdad es que no lo había visto antes, que es carne de camello. Y es como una pata, un pedazo grande del camello. Y vamos a probar a ver qué tal está esto, miren. A ver. Sabe rico, pero es pura grasa. You can make my love your home. Miren, mis chavos, nos trajeron a comer a un sitio que se llama Abdu Restaurant, que nos dijo nuestro Tuk Matuk, el chofer del Tuk Tuk, que es el mejor restaurante de acá de Siwa. Los precios están bastante buenos y vamos a ver qué tal. Hay bastante gente comiendo, aparentemente está todo bien. Make my love your home. So breathe, 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 darling, you. You can make my love your home. Make my love your home. Please, 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 darling, do. If you can be right. Este tour es para venir a ver las tumbas Belat Rum, que son unas tumbas del periodo grecorromano aproximadamente, y dicen que no son tan impresionantes por dentro, aunque la verdad es que el paisaje está muy bonito, y lo mejor es el paisaje de camino, porque se pasa por unos lagos preciosos con estas montañas calcáreas a todos lados. Make my love your home. Please, please, darling, do. If you can be right, be wrong. Make my love your. Miren cómo se ve la estructura de piedra de la entrada a las tumbas. Miren, por acá tenemos un capitel de alguna columna que seguramente estaba por acá. Miren cómo nos vamos encontrando por acá huesos humanos desperdigados por todos lados. Please, darling, do. If you can be right, be wrong. Make my love your home. So breathe, 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 darling, you. Y listo, ya estamos de vuelta después del tour. La verdad es que está bastante bonito, el paisaje increíble. Las tumbas están lindas, no son las más espectaculares que vi en Egipto, pero todo el paisaje vale la pena hacer el paseo. Y nada, nos vamos a cenar rapidito y de ahí a la estación de autobuses, porque nos toca nuestro último destino acá en Egipto. Espero que les haya gustado tanto este lugar que es Siwa como me encantó a mí. Me pareció espectacular, muchísimas cosas para hacer. No me lo esperaba tan completo. Creo que me faltaron muchísimas cosas y creo que uno se puede pasar una semana aquí tranquilamente haciendo y deshaciendo un montón de cosas aquí. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chavos.